Después de regresar de un viaje de negocios de 3 años en el extranjero, mi prometida me invitó a unirme a su empresa, pero apenas unos días después de empezar, el asistente masculino de mi prometida me entregó un acuerdo de compensación para que lo firmara. Fruncí el ceño y pregunté qué significaba aquello, pero él me miró con desprecio y dijo que debía hacerme responsable del desastre que había causado. Pensando que se había equivocado de persona, le expliqué con paciencia que acababa de llegar, que ni siquiera me habían asignado un proyecto y que era imposible que hubiera hecho un lío. Como me negué a firmar, el asistente estampó el acuerdo sobre la mesa, se cruzó de brazos y me exigió que lo firmara de inmediato. Harto de su arrogancia, llamé a mi prometida, pero ella me contestó con impaciencia diciendo que Isen se había metido en un lío hacía unos días y que debía cargar yo con la culpa, advirtiéndome que no montara una escena, porque él era el hijo del presidente de la corporación y si no lo manteníamos contento nos despedirían a los dos. Al escucharla, levanté la vista hacia ese hombre arrogante y me sorprendí pensando desde cuando mi madre tenía un hijo así. Miré el acuerdo y vi que se me acusaba de filtrar datos confidenciales de un proyecto clave y de asumir toda la responsabilidad, una acusación gravísima. Cuando regresé del extranjero, Victoria Jones me había invitado con entusiasmo a trabajar en su empresa y, con la boda cercana, acepté porque quería poner a prueba su carácter una vez más, sin sospechar que en realidad me estaba tendiendo una trampa para que sirviera de chivo expiatorio de Ethan Johnson. Quizá dándose cuenta de que había sido dura, Victoria intentó suavizar su tono diciendo que lo hacía pensando en nuestro futuro, que Isen era el hijo del presidente y no podía tener manchas en su historial, mientras que yo, siendo un recién llegado, podía soportar un poco de presión. La interrumpí advirtiéndole que pensara bien antes de decidir y colgué. En ese momento, Isen me vació un vaso de agua helada en la cabeza, el frío me recorrió entero y él me miró con desprecio diciendo que solo era un graduado de tercera, que de no ser por Victoria estaría recogiendo basura en la calle y que ahora que me pedían hacer una pequeña contribución para la empresa, me resistía, amenazándome con que si no firmaba ese mismo día nadie podría protegerme cuando su madre lo descubriera. Nunca nadie me había humillado así y, para colmo, llamaba título de pacotilla al MBA que había conseguido en Stanford. Una furia inmensa me invadió y le lancé la taza de café humeante que tenía en el escritorio directo a la cara. Isen gritó llevándose las manos al rostro quemado, la oficina estalló en murmullos. Todos me miraban sorprendidos y cuchicheaban sobre cómo el prometido de la directora Jones se atrevía a enemistarse con el pequeño señor Lin el primer día. La escena fue tan absurda que, de no saber que mis padres siempre habían estado juntos, habría sospechado que Isen era hijo ilegítimo de mi madre. Al observarlo mejor, incluso me resultaba vagamente familiar. Isen, temblando de rabia, me gritó que si estaba loco y si sabía lo que hacía. Lo miré fríamente y le respondí que claro que sabía lo que hacía, que estaba dando una lección a quien comete un error e intenta culpar a otro. Él chilló preguntándome si sabía quién era, pero me burlé diciendo que no me importaba, que para mí no era nada. En ese momento apareció Victoria, y al ver el estado de Isen corrió hacia él sin mirarme siquiera, sujetó su cara con preocupación y le habló con una ternura que nunca había tenido conmigo, ni siquiera cuando estuve enfermo. Isen, con lágrimas en los ojos, se quejó de que yo intentaba desfigurarle el rostro y se abrazó a ella. Victoria, tras un instante de sorpresa, lo abrazó con evidente alegría, como si fueran la pareja real. Luego me gritó furiosa que estaba loco y que pidiera perdón de inmediato. Yo la miré helado y le recordé que había sido él quien me lanzó agua primero, pero ella me señaló con el dedo y me insultó, diciendo que debía de haber estado ciega para enamorarme de un hombre tan ruin. En ese instante comprendí que nuestra relación era ya una molestia para ella, y sentí al mismo tiempo alivio y arrepentimiento, alivio por no haberle revelado nunca mi verdadera identidad, pues siempre la dejé creer que era un simple rico de segunda, lo que me permitió descubrir su auténtico rostro, y arrepentimiento por haberla recomendado a mi madre como gerente de sucursal, convencido de que era de fiar. Fue un auténtico bofetón en la cara. Así que le dije que lo nuestro se había acabado y me levanté para irme, pero Victoria me agarró del brazo, cogió el acuerdo de la mesa y me gritó que aquello no iba a terminar así, que había salpicado a Isen y que si no firmaba no saldría de allí.
Mareado todavía por el agua helada y sin ganas de discutir más, tomé el acuerdo, firmé un nombre en la línea de la firma y se lo arrojé de vuelta. Ella no esperaba que yo cediera tan fácilmente y se quedó paralizada unos segundos antes de recoger el papel del suelo. Justo cuando entraba en el ascensor, escuché su rugido furioso a mis espaldas, que como me atrevía a firmar con el nombre de Isen y que volviera enseguida. Las puertas se cerraron, apagando sus gritos. Abajo ya me esperaba el coche de la familia, subí agotado y me dejé caer contra el asiento. Le dije al chofer, a casa. Lincoln Johnson asintió y arrancó. Con la cabeza todavía doliéndome, cerré los ojos y me quedé dormido, pero al despertar descubrí que no estábamos frente a mi casa, sino ante un hotel de 5 estrellas. Lincoln Johnson había trabajado para mi familia durante 30 años y en mi corazón era como de la familia, por eso yo podía dormir tranquilo mientras él conducía, pero de pronto me invadió una sensación de mal augurio y pregunté con rapidez, «Tío Lincoln, no te pedí que me llevaras a casa, ¿por qué estamos aquí?» Lincoln me miró y su expresión habitual de respeto fue sustituida por una malicia escalofriante. «Lo siento, joven amo. Como mayor de la familia, siento que es mi deber enseñarte a asumir la responsabilidad de tus propios errores». Al verle la cara comprendí de golpe por qué Isen me resultaba tan familiar, era su hijo. Metí la mano en el bolsillo para sacar el móvil y llamar a la policía, pero Lincoln fue más rápido y me lo arrebató. «Joven amo, no malgastes energías». Le miré fijamente. «Lincoln Johnson, ¿no temes que mi madre se entere de esto?» Él bufó con desprecio. La presidenta lleva años ocupada con la expansión internacional, casi ni pisa el país, no tiene tiempo para ocuparse de asuntos triviales de esta sucursal. Pero tú, en cambio, osaste hacer daño a mi hijo y debes pagar el precio. Abrió la puerta del coche, me agarró del brazo y me arrastró a la fuerza. Intenté liberarme, pero su fuerza era sorprendente. Por suerte encontré la oportunidad de pulsar en secreto el botón de alarma de mi reloj. «¿Qué intentas hacer? ¿Quién te lo pide?», le pregunté intentando ganar tiempo para pensar cómo salir de aquello, pero Lincoln no cayó en la trampa y sin decir una palabra me condujo hasta un reservado y me empujó dentro. La sala estaba cargada de humo, un hombre gordo y repulsivo ocupaba la cabecera mientras Victoria lo adulaba alzando una copa. Lincoln se inclinó servil ante él. «Señor Wagner, le he traído a la persona». Isen se levantó triunfante y me señaló. «Señor Wagner, es el quien filtró los datos del proyecto, lo he traído expresamente para que le pida disculpas». Lo recordé enseguida, era Charles Wagner, el jefe de nuestro mayor competidor, un hombre de unos 50 años con pésima reputación y extrañas inclinaciones. «Ajá. Joven Johnson, qué detalle». Wagner dejó su copa y me miró de arriba abajo. «Así que tú eres el que filtró los datos. Nada mal de aspecto». Se acercó y me susurró con tono lascivo, «Guapo, ¿sabes cuánto dinero perdió mi empresa por tu culpa?» Yo solté una carcajada sarcástica. «¿Cuándo he filtrado yo datos?» Isen sacó un contrato de compensación. «¿Sigues fingiendo? No olvides que ya firmaste esto». Lo miré. Era el documento que había firmado antes, pero en el lugar de la firma donde yo había escrito claramente Ethan Johnson, ahora ponía Sincere Smith. «Habéis falsificado el contrato». Victoria soltó una risa helada. «Sincere, no inventes, firmaste de tu puño y letra y tenemos las cámaras para probarlo». Sabía que las cámaras solo captaban el gesto de firmar, no las palabras. «Señor Wagner, ¿ve cómo no se arrepiente? Incluso me ha tirado encima una taza de café en la oficina, es un arrogante», añadió Isen echando leña al fuego. Charles Wagner me miró con una sonrisa cargada de insinuaciones. «Bueno, guapo, cometiste un error, ahora debes asumir las consecuencias». Sus ojos recorrieron mi cuerpo con descaro y sentí náuseas. «El señor Smith es más apuesto incluso que en las fotos que me mostró el director Jones», dijo relamiéndose. Victoria se apresuró a intervenir con fingida humildad. «Señor Wagner, Sincere es joven e inmaduro, ha cometido un error, usted es magnánimo, no se lo tenga en cuenta, ¿por qué no deja que le acompañe a beber esta noche para disculparse como es debido?»
Esa víbora de Victoria no solo quería hundirme sino también entregarme a ese viejo repugnante. Wagner tomó una copa y se acercó. Guapo, el sabio se adapta a las circunstancias, si me complaces esta noche podemos renegociar la compensación. En tus sueños, le empujé e intenté correr hacia la puerta, pero dos guardaespaldas me bloquearon el paso. Volví la vista hacia Victoria y rugí de rabia. Victoria, ¿eres siquiera humana? Tras 3 años juntos, ¿así me pagas? Ella sonrió con desprecio. ¿Sentimientos frente a mi futuro? ¿Qué son los sentimientos? Además, tú filtraste los secretos de la empresa, ¿quieres librarte de la responsabilidad? No lo hice. Las pruebas son concluyentes y aún discutes, dijo haciendo un gesto a los guardias. Me sujetaron con violencia y me sentaron en una silla. Victoria, Ethan te ha engañado, soy hijo biológico de Susan Smith, si me haces daño mi madre jamás te lo perdonará. Hubo un silencio y luego estallaron en carcajadas. Victoria me dio una palmada en la cara como si fuera un payaso. ¿Pretendes decir que la presidenta es tu madre? No digas tonterías, veo cada día a Ethan entrar y salir de su coche, ¿quién si no sería su hijo? Me agarró la barbilla, levantó una copa y comenzó a verterme el vino en la boca. El licor frío me empapaba, me atragantaba y me calaba la ropa. Intenté apartarla y ella cogió la botella entera. ¿No bebes? Pues te lo echaremos a la fuerza. El alcohol me quemaba la garganta como fuego, todo me daba vueltas y mi conciencia se nublaba. Wagner me observaba excitado. Excelente, excelente, así es más divertido. Victoria, viendo que ya no me resistía, sacó una tarjeta y se la entregó. Señor Wagner, habitación 128, la he preparado para usted. Jajaja, pequeña Victoria, que atenta, te espera un futuro brillante, dijo él dándole una palmada en el hombro. Unas manos me sujetaron y me arrastraron hacia la puerta, yo quería gritar pero el alcohol me lo impedía, la desesperación me ahogaba. En ese instante, la puerta del reservado se abrió de un portazo y una voz atronadora retumbó, malditos, ¿cómo os atrevéis a tocar a mi hijo? Estáis buscando la muerte. Era mi madre, que apareció junto al vicepresidente Walter y una docena de guardaespaldas. Sus ojos estaban más fríos que nunca y el rostro de todos los presentes palideció. Con mis últimas fuerzas miré hacia la entrada, aunque mi vista estaba borrosa, sabía que la persona en quien había confiado toda mi vida por fin había llegado. Mi madre corrió a mi lado, y al verme empapado y medio inconsciente, la intención asesina en su mirada se volvió casi palpable. Con mis últimas fuerzas logré decir mamá antes de desmayarme en sus brazos. El tío Walter agitó la mano y los guardaespaldas redujeron de inmediato a todos contra el suelo. Victoria miró a mi madre incrédula y luego a mí, murmurando, ¿cómo es posible? Presidente Smith, el apellido de su marido es Johnson, ¿cómo puede ser sin ser su hijo? Mi madre se burló, ¿qué, acaso mi hijo no puede llevar mi apellido? Entonces Victoria comprendió que yo era el hijo del presidente y su rostro se volvió mortalmente pálido antes de desplomarse de rodillas. Presidente Smith, no lo sabía, de verdad no sabía que él era su hijo, Ethan, balbuceó, mientras su padre también se derrumbaba con el rostro marcado por la desesperación. La voz de Lincoln Johnson temblaba al intentar explicarse, presidente, yo no lo sabía. ¿No lo sabías? Has trabajado a mi lado 30 años y me dices que no sabes cómo es mi propio hijo, replicó furiosa mi madre. Lincoln palideció y enmudeció, mientras Charles Wagner, aún más aterrorizado, sudaba y temblaba con los ojos llenos de terror. Presidente Smith, esto es todo un malentendido. Mi madre, con la mirada asesina, respondió, forzar a mi hijo a beber alcohol y lo que pensabais hacerle también es un malentendido. Victoria se arrastró desesperada. Presidente Smith, todo es culpa mía, estaba cegada por la avaricia, por favor, perdóneme esta vez. ¿Perdonarte? Casi matas a mi hijo y aún me pides perdón, se burló mi madre. Ethan por fin reaccionó y gritó, por favor, señor Smith y yo somos colegas, sálveme. El tío Walter se acercó a mi madre y le susurró, presidente, ¿llevamos primero al joven maestro al hospital? Ella asintió, sellad el hotel, llamad a la policía, nadie involucrado esta noche escapará.
Llegó la ambulancia, me subieron a una camilla y, entre la conciencia y el delirio, vi a mi madre quedarse atrás para encargarse personalmente de quienes me habían dañado. En la sala privada, Victoria había perdido la razón, arrodillada, se golpeaba la frente hasta sangrar mientras suplicaba: «Presidente Smith, me equivoqué, fueron Lincoln Johnson y su hijo quienes me engañaron. Juro que no sabía que Sincere era su hijo, estuvimos juntos 3 años, mis sentimientos eran reales, me hicieron creer que había traicionado a la empresa». Su ruego se hizo más desesperado mientras intentaba arrastrarse hacia mi madre, que la apartó de una patada haciéndola chocar contra la pared y escupir sangre. «Así que, si no sabías que era mi hijo, entonces estaba bien hacerle daño», replicó con frialdad. Victoria negó frenética: «No, presidente Smith, no quería hacerle daño, solo quería que se disculpara». «¿Que no querías, y qué hacía aquí este viejo lascivo?», dijo mi madre acercándose a Charles Wagner, que temblaba tanto que se había orinado encima. Yo solo vine a discutir una colaboración, no hice nada». La mirada de mi madre cayó sobre la tarjeta de habitación en la mesa: «Habitación 128. Muy bien preparados estabais». Victoria comprendió que no había excusa posible. Entonces los ojos de mi madre se clavaron en Lincoln Johnson, que temblaba como una hoja. «Lincoln, una vez me salvaste la vida y desde entonces te traté como familia, incluso dejé que tu hijo entrara en la empresa, ¿así me lo pagas, así tratas a mi hijo?». Lincoln, con la cara lívida, no pudo pronunciar palabra. Por último, miró a Ethan Johnson, desplomado en el suelo con los ojos llenos de desesperación. ¿Suplantar a mi hijo? ¿Dañar a mi hijo? Muy bien. Ethan se arrastró y abrazó su pierna. «Presidente Smith, me equivoqué, lo sé, fue mi padre quien me obligó, dijo que si me acercaba a Victoria nuestra familia estaría asegurada, yo también soy una víctima». Mi madre lo apartó de una patada. «¿Víctima? ¿Y cuando viste a mi hijo ser forzado a beber pensaste que él también era una víctima?». Ethan lloraba destrozado mientras un guardaespaldas se acercaba. «Presidente, la policía está a punto de llegar». Ella asintió: «Todos los implicados esta noche pagarán las consecuencias». Victoria entendió que con el poder de los Smith su vida estaba arruinada. En el hospital, el olor a desinfectante lo impregnaba todo. Recostado en la cama, sostenía el móvil del tío Walter, donde en la pantalla se veía en directo la sala privada, todos de rodillas, Victoria con la frente ensangrentada, Lincoln derrotado en un rincón y Ethan llorando sin consuelo. Sentí una oleada de satisfacción. «Mamá, dale el teléfono a Ethan». Ella se lo entregó y él lo tomó temblando, sollozando: «Señor Smith». Hablé despacio, con voz calmada: «Ethan, cuando supe que eras hijo de Lincoln recordé algo, ¿te acuerdas? Hace más de 10 años, cuando vivías en la parte trasera de nuestra casa, solías robarme mis maquetas y videojuegos». Al otro lado se oyó un sollozo aterrorizado. Ethan lo recordaba, aunque había intentado olvidarlo. «Cuando te pillaban llorabas y decías que me los habías regalado. Mi madre tuvo compasión de ti y nunca te culpó». Sus lágrimas se intensificaron, negando con la cabeza mientras yo continuaba con voz más fría: «Nunca pensé que después de tantos años tu costumbre de robar seguiría igual, no solo robaste datos de proyectos, también intentaste robarme la vida. Tú y tu padre estáis podridos hasta la médula». Aquello fue la gota que colmó el vaso. Ethan se desplomó gritando con desesperación, recordando al niño envidioso que siempre quiso la vida de los demás. Lincoln palideció aún más y Victoria, al escucharlo, lo miró horrorizada comprendiendo que siempre había sido así y que había estado completamente engañada. Mi madre recuperó el teléfono: «Sincere, descansa, yo me encargaré de todo». «No, mamá», respondí suavemente, «quiero ver con mis propios ojos cómo pagan el precio». En la sala privada todos temblaron al escucharme, mientras Ethan se arrastraba hasta el teléfono llorando: «Sincere, me equivoqué, de verdad sé que me equivoqué. Desde que éramos niños siempre tuve celos de ti, de que tuvieras unos padres tan buenos y tantos juguetes caros, pero yo también fui una víctima, mi padre me obligó, me decía que si me acercaba a Victoria nuestra familia podría prosperar, y al escucharlo no sentía más que asco porque incluso ahora seguía echando la culpa a otros». Finalmente, Victoria lo comprendió todo y miró a Ethan furiosa:
así que fingiste ser el hijo del presidente solo para acercarte a mí y arruinar mi relación con Sincere. Y se negó frenéticamente, Victoria, no, mis sentimientos por ti son reales, de verdad, pero ella le espetó con desprecio, toda tu identidad es una mentira, ¿cómo puedes hablar de sentimientos reales? Los vi enfrentarse como perros mientras una sensación de satisfacción crecía en mí. En ese momento, la policía, avisada por mi madre, llegó rápidamente, Charles Wagner, Victoria Jones, los Johnson padre e hijo y todos sus guardaespaldas cómplices fueron detenidos. Pensé que todo había terminado, pero 3 días después el grupo One de Charles Wagner lanzó un ataque, un video manipulado de forma maliciosa se hizo viral en internet, en el yo aparecía desaliñado y borracho, acercándome a Wagner de manera ambiguamente sugestiva, mientras que las partes donde me obligaban a beber alcohol y yo me resistía desesperadamente habían sido eliminadas. Los artículos de relaciones públicas del grupo One inundaron la red. Sincere Smith vende su cuerpo para robar secretos comerciales y llora cuando fracasa, el heredero de la corporación Smith, vida privada depravada, extorsiona a la élite empresarial con un plan de trampa de miel, el verdadero rostro de un heredero rico. Desde la cama del hospital miraba los comentarios llenos de odio en la pantalla de mi móvil con los dedos temblando. Este hombre es repugnante aunque tenga buena apariencia, los hijos de familias ricas son todos iguales, harían cualquier cosa por dinero, el señor Wagner es la verdadera víctima, engañado por alguien como él. Cada comentario era como un cuchillo en mi corazón, recordaba la humillación de aquella noche, las manos repulsivas de Wagner, y mi estómago se revolvía. El precio de las acciones de la corporación Sue se desplomó, las líneas telefónicas estaban colapsadas y mi madre permanecía en la habitación del hospital con el rostro sombrío mientras su teléfono no dejaba de sonar con llamadas de periodistas. Presidenta, las acciones de la compañía ya han caído un 30%, informó apresuradamente el tío Walter. Miré a mi madre con una culpa abrumadora, toda la corporación Sue se estaba hundiendo por mi culpa. Mamá, lo siento, dije con la voz entrecortada, pero ella vino y me acarició el pelo. Sincere, esto no es tu culpa, Charles Wagner quiere hundir nuestras acciones atacándote, me dijo con la mirada helada. ¿Cree que puede aplastarnos así? Entonces me incorporé de golpe, una idea brillando en mi mente, mamá, es nuestro turno de contraatacar. Ella se detuvo un momento, luego sus ojos brillaron con aprobación. Sincere, ¿qué tienes en mente? Una rueda de prensa, respondí secándome las lágrimas, revelaremos toda la verdad. Al día siguiente, la corporación Sue convocó a los medios en una sala abarrotada de periodistas y flashes. Me senté en la mesa principal frente a decenas de cámaras, amigos de la prensa, hoy estoy aquí para aclarar unas cosas. La gran pantalla se encendió y el primer video comenzó a reproducirse, un murmullo de asombro recorrió la sala. Era la grabación completa de Lincoln Johnson drogándome y secuestrándome hasta el hotel. De inmediato, el segundo video mostró toda la escena en la sala privada, yo siendo obligado a beber y Victoria entregando la tarjeta de la habitación. Los periodistas quedaron atónitos. Esta es la grabación completa de lo que sufrí allí, juzguen ustedes quién es la verdadera víctima. El tercer video fue el golpe final, los registros de chat entre Ethan Johnson y Charles Wagner, donde se detallaba la venta de datos de la empresa, se proyectaron línea por línea junto con las transacciones, $1 millón a cambio de datos de un proyecto clave. Este es el verdadero rostro del supuesto élite empresarial Charles Wagner. La sala estalló en caos, los reporteros disparaban fotos sin parar, era, sin duda, la noticia del año. El video de la conferencia se extendió en internet al instante y la opinión pública se dio la vuelta por completo. Dios mío, el señor Smith es la verdadera víctima, Charles Wagner es un monstruo, ni siquiera es humano. El grupo One es malvado, ¿cómo se atreven a difamar así a una víctima? Las acciones de la corporación Sue se recuperaron con fuerza mientras que las del grupo One se desplomaban. Yo, en mi despacho, observaba la gráfica bursátil con una fría sonrisa. Mamá, cerremos la red. En los 3 días siguientes la corporación Sue lanzó un asedio empresarial fulminante, los socios del grupo One rescindieron contratos, los bancos exigieron la devolución de préstamos y los proveedores cortaron suministros.
Charles Wagner, antes un intocable magnate, vio cómo su imperio se desmoronaba en apenas 3 días, y en la tercera noche el Grupo One se declaró en quiebra. Yo recibí la noticia mientras bebía té, al principio amargo, pero con un regusto dulce. La guerra que inició Wagner terminó con su derrota total. Ante montañas de pruebas irrefutables, el tribunal dictó sentencia rápidamente. Wagner fue declarado culpable de múltiples cargos: secuestro, espionaje corporativo, difamación e intento de violación, y condenado a 20 años de prisión. Lincoln Johnson fue condenado a 10 años por secuestro, Ethan Johnson a 15 por fraude, espionaje y difamación, además de devolver todas las ganancias ilícitas. Victoria Jones fue hallada culpable de negligencia grave y cómplice de delito, sentenciada a 7 años. El día de la sentencia, sentado en la sala, escuchaba al juez leer uno por uno los veredictos y con cada nombre sentía un peso menos en mi corazón. Cuando se llevaban a Wagner, sus ojos, que una vez me miraron lascivamente, solo reflejaban desesperación. Eason lloraba desconsolado, y cuando Victoria fue conducida, sus ojos estaban llenos de remordimiento. Parecía querer decir algo, pero yo ya me había girado y marchado. Tras la tormenta asumí oficialmente el cargo de director general de la filial y mi primera orden fue convocar a todo el personal. A partir de hoy, nuestra empresa valorará la capacidad, no las conexiones, anuncié desde el escenario con voz firme. Los empleados murmuraban entre nerviosos y expectantes: si tienes talento, podrás ascender; si buscas atajos, ahí tienes la puerta. Los aplausos estallaron, creciendo cada vez más fuertes. Unos meses después, los padres de Victoria vinieron a verme. Su padre intentó arrodillarse en cuanto me vio. Sincere, por favor, te suplico que perdones a Victoria. Lo levanté enseguida. Señor, no haga esto. Su madre me entregó una carta. Victoria la escribió de su puño y letra. Dice que estaba equivocada, muy equivocada. Tomé la carta con el corazón lleno de emociones encontradas. Una vez había esperado recibir una carta de amor de Victoria, y ahora lo que recibía era su confesión. Sincere, por los años que nos conocemos, por favor, dale una oportunidad a Victoria, suspiró su padre. Negué con la cabeza. Señor, hay cosas que, una vez pasadas, se pierden para siempre. Al llegar a casa abrí la carta. Era larga. Victoria había escrito cada detalle de nuestra relación, desde cuando nos conocimos hasta cuando nos enamoramos. Recordaba nuestra primera cita, cuando estaba tan nervioso que derramé el café, la película que vimos juntos y que me conmovió hasta las lágrimas, aquella discusión en la que la ignoré tercamente mientras ella me esperaba toda la noche abajo. Cada palabra me decía que lo sentía, que era sincera. Sé que no merezco pedir tu perdón, pero quiero que sepas que perderte fue el mayor error de mi vida. Si pudiera retroceder el tiempo, jamás habría dejado que Eason se acercara a mí, y desde luego nunca te habría herido. Estoy dispuesta a pasar el resto de mi vida expiando mis pecados, si tan solo me dieras una oportunidad. Las lágrimas rodaron por mi rostro al terminar de leer, no por Victoria, sino por la versión de mí mismo que la había amado tan profundamente. Caminé hacia la trituradora de papel y la alimenté con la carta. La máquina zumbó y el papel blanco se convirtió en diminutos pedazos. En ese instante, el Sincere del pasado murió por completo. Por la tarde rechacé la oferta del chofer y volví a casa andando, solo. El sol se ponía y las calles bullían de tráfico. Entré en una floristería y la dueña me saludó con calidez. Señor, ¿qué flores quiere llevarse? Girasoles, respondí. Los girasoles representan nuevos comienzos y esperanza, dijo ella sonriendo. Asentí y salí con el ramo. De camino me encontré con un antiguo compañero, Hank. Señor Smith, corrió hacia mí entusiasmado. Ahora eres nuestro ídolo. Sonreí. No digas eso, solo hice lo que debía hacerse. No tienes idea de lo mucho que se habla de tu historia en la empresa. Todos te llaman un héroe de verdad. ¿Un héroe? Negué con la cabeza. Soy solo una persona común que se negó a dejarse pisotear. Al llegar a casa puse los girasoles en un jarrón. Las flores doradas brillaban con la luz, igual que mi ánimo. Ya no necesitaba demostrar nada ni anunciar nada a nadie. En el momento en que pude disfrutar de esa paz con calma, mi nueva vida ya había comenzado.
Sonó mi teléfono, era mi madre. Sincere, el precio de las acciones de la empresa ha vuelto a subir. Contesté con serenidad. Además, hay unas cuantas chicas agradables que quieren conocerte. Reí. Mamá, ahora no me interesa salir con nadie. Tienes razón, céntrate primero en tu carrera, no hay prisa por el romance. Tras colgar miré el horizonte de la ciudad. Las luces brillaban, cada una representando una familia, una historia, y la mía apenas estaba empezando. En cuanto al polvo de ayer, ya no podía levantar ninguna tormenta en mi corazón.